Mañanas de Radio y Salvación. Son las 9:45. Buenos días, Cataluña y Lleida. Buenos días, Latinoamérica. Estoy en directo desde los estudios que tenemos habilitados en Cataluña para traerte esperanza. Esperanza en Dios. Te habla tu amigo Alex Bier, un gusto acompañarte en esta mañana. Tengo una palabra preciosa para ti que te sientes harto de la vida, que te sientes, hay momentos que dices, ¿sabes qué? Lo dejo todo. Cojo mi mochila y me voy de trotamundos o me voy a vivir debajo de un puente. O quizás, más grave aún, has pensado en quitarte la vida y dices, ¿para qué vivir? Nadie me quiere, ha quebrado mi economía, me dejó mi mujer, mi marido, mis amigos me dejan de lado y piensas, ¿para qué vivir? Pues no te rindas, por favor, no te rindas, escucha esta palabra. David afirma, yo te afirmo esta palabra que es real. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Tu salvación no es un préstamo del banco. No es tener esa mujer tan bonita o tu mujer encontrar ese hombre tan precioso. Solo Él es, escucha, solo Dios es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. ¿A qué tienes miedo en esta mañana? ¿A que te despidan hoy del trabajo? ¿Que te digan hasta aquí, no has superado el periodo de prueba? ¿A que el médico te diga hoy, usted tiene un cáncer y usted se morirá de aquí 1 mes, 2, 6? Quizás miedo a una llamada de algún familiar. Quizás me escuchas desde Latinoamérica y me escuchas desde aquí, desde Cataluña, y has recibido una mala noticia esta madrugada. Alguien te llamó y te dijo, se murió tu papá, tu mamá, algún hermano. Hay tantas cosas que nos pueden pasar en la vida, que nos pueden destrozar emocionalmente. Una traición, una infidelidad. Pues él va a ser tu protector, jamás te habrá de caer. ¿Qué significa? ¿Que no vas a estar triste? Sí. Los cristianos nos ponemos tristes y también nos abatimos. Mira, vuelvo a repetir, solo en Él, en Dios, amigo, amiga de las ondas. Renzo, un amigo que nos escucha desde Milán, Italia. Renzo, en Dios vas a hallar descanso para tu alma. De Él tienes la esperanza. Renzo, escucha esta palabra. Solo Él es tu roca y tu salvación. Él es tu protector. Dios es la salvación y la gloria. Es la roca que nos fortalece, Renzo. Es un amigo que está pasando un poco mal y desde aquí, Renzo, te invito a que sigas creyéndole a Dios, que sigas buscándole como nunca antes, porque Él es real. Real y, ¿sabes? Él no abandona a nadie. Todo lo contrario. Corazones rotos, venid a Jesús. Yo te lo entiendo, amigo que me escuches, amiga. Te sientes traicionado. A mí también me han traicionado
personas que pensaban que eran amigos, que eran amigas, pero que solo me han querido por lo que era, por ser líder de un grupo de conexión en el pasado, hace muchos años, en otra iglesia. Personas que quizás pensaban que me querían, pero al saber que soy una persona divorciada, y me han hecho de lado, también en el pasado. Es triste, y más cuando, si a ti te pasa como a mí, gente que sé que son cristianos, pero que por tener una etiqueta, por firmar un papel en el cual dice divorciado, parece que ya no eres de los suyos, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? O te lamentas toda la vida, o dices, mira, los perdono y sigo adelante. Sí, porque tú me dirás, sí, pero tú, Alex, no sabes lo que me han hecho a mí. Me han robado el dinero, me han estafado a un familiar, a una exmujer, exmarido, quizás los hijos están hechos de lado por el divorcio. Y están más por la madre que el padre, o al revés, ¿no? Pero, ¿sabes? De nada te sirve ir guardando cosas. Para nada, ¿sabes? Porque no vas a conseguir nada. Escucha, confía siempre en Él, dice el Señor. Y te dice David aquí, el escritor de este salmo, confía siempre en Él. Hable tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Y si no estás ante Él cada día, estás perdido. Estás perdido, amigo, amiga. Yo busco a Dios todos los días y aún así hay momentos que me quiero rendir, que me quiero coger mi mochila, mi maleta e irme a la otra punta del mundo, ¿sabes? Pero como busco a Dios, Dios habla. Te puede hablar desde la palabra y el Espíritu Santo que mora en ti si has recibido a Cristo, te dice, ¿a dónde vas? Ahí no vayas, por aquí no vayas, no, ve por aquí. Te consuela. Pero si no le buscas, vas a estar siempre así, lamentándote. Búscalo. Abre tu corazón. Hay personas que no saben cómo orar y me dicen, Alex, ora tú por mí porque tú oras mejor. En el pasado me han dicho eso. Cuando hablas con personas que son nuevas en la fe, es que no tienes que decirle ni una palabra especial. Solo dice, Señor, dile, Señor, estoy harto. Así, sí, así. Así lo he dicho yo a Dios, con respeto, evidentemente. Yo le he dicho, Señor, estoy harto. Estoy harto de estar mal de dinero, de vivir al límite. Le he dicho, Señor, me siento muy solo. Me siento tan solo, Señor. ¿Te has sentido solo alguna vez? Yo muchas veces. Porque yo soy en una época que todo es muy, muy falso. Esto del Facebook, sí, está bien. Las redes sociales, pero la gente finge lo que no es. Te sacan una instantánea de una foto que se han pasado bien y tú tienes envidia y dices, ¡guau, qué bien se lo ha pasado! Sí, pero esa foto es de 1 minuto. Pero tú no sabes si lo ha discutido con su mujer o si lo ha hecho quizás para hacerse el importante. Tienes que hoy abrir tu corazón, amigo. Desahógate, llora hoy. Te invito a que lo hagas. Llora. Yo he llorado en varias ocasiones este año 2022. Y hace poco, el domingo lo hice. El domingo me sentía cargado porque había pasado un fin de semana bastante movido. Y he orado a Dios, le he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Así le he dicho. David en muchos salmos le decía, Señor, ¿hasta cuándo me tendrás así? Y ¿sabes? Recibía respuesta de Dios. Y tenía que esperar. Sí, porque Dios no es como esta época que vivimos de microondas, que le digo yo. Que tienes hambre, te compras un plato preparado, en 2 o 3 minutos tienes unos canelones ya calentitos y ricos. O vas a un restaurante, pides tu menú y en 5 minutos, menos de 5 minutos, tienes tu primer plato, tu segundo. Y no te digo nada si te vas a estos fast foods, ¿no? Que son súper rápidos. Pero Dios no tiene prisa. Dios se toma su tiempo. Y dice, bueno, tendrás que esperarte. Conmigo lo ha hecho. Le he pedido algo en concreto que Dios me lo ha dado después de muchos meses de soledad. Dios ha quitado esa soledad de mí y me ha dado ese regalo precioso que tanto tiempo le pedía a Dios. Pero tengo que esperar. Han sido días y días de soledad, de caminar solo, de comer solo. Y Dios me ha dado un regalo precioso. Es en su tiempo.
Yo te invito a que cierres tus ojos y hoy vamos a orar por una persona en especial que me escucha desde Milán, desde Italia. Lo conocí aquí en Barcelona, le estaba pasando un momento difícil, vino a Barcelona buscando un cambio de vida, pero no fue así. Y él se siente muy cargado, muy cansado. Yo te pido, por favor, que si tú eres una persona de oración, de intercesión en tu iglesia, lo pongas en tu lista de oración. Porque ahí él me llamó, me dijo que lo estaba pasando muy mal. Y él sabe lo que es, no voy a decirlo aquí porque es algo privado de su vida. Pero como Dios lo sabe, vamos a clamar por él. Renzo, te pido que cierres tus ojos ahora y vamos a orar por ti. Señor, yo te pido por Renzo. Mira que las cosas que le pasan en su vida, cómo se siente ahora, esas tristezas que tiene, esas traiciones que le han pasado en la vida, esas heridas que tiene y que quizás aún le cuesta perdonar. Que él reciba de ti sanidad en el nombre de Jesús por esos problemas, Padre. Que reciba tu presencia, llénalo de ti, Espíritu Santo. Que reciba de ti esa paz tan bonita que solo tú das. Sana su corazón roto en el nombre de Jesús, que pueda perdonar. Renzo, recibe ahora la paz de Cristo. Recibe ahora la llenura del Espíritu Santo, que te va a dar fuerzas para seguir adelante. Y también recibe ahora la sanidad para tu cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. También clamamos por su hermano, que está en silla de ruedas, parapléjico por un accidente. Bernie, en el nombre de Jesús, también recibe sanidad en el nombre de Jesús. No importa que esté en silla de ruedas, que esté parapléjico, que casi no habla. Yo creo, Señor, que tú puedes sanar a Bernie y sacarlo de esa silla de ruedas, en el nombre de Jesús. Te pido ahora por cualquier enfermo que me esté escuchando desde cualquier parte del mundo. Te pido, Padre, que puedan tocar ese manto tuyo, ese toque de tuyo, Jesús, y sean sanos de cualquier cáncer, el nombre que sea. Te pido para aquellos que están quebrados económicamente, para que tú los levantes, pero que no se olviden de ti cuando tú los levantes, Padre. Trae trabajos estables a aquellos oyentes que me escuchen ahora, sea aquí en Cataluña o en Latinoamérica. Para aquellos que están deprimidos ahora, que no quieren salir de casa, que ya ni se duchan, comen lo que quieren y se pasan todo el día viendo televisión quizás, o quizás mirando esas fotos de su exmarido, mirando la foto de la boda, de cuando se casó con su ex o su exmarido, ex mujer, y lloran sin parar, o quizás ese hijo que se fue de casa. Padre, yo te pido que traigas ese bálsamo de amor tuyo, de restauración. Aquellos que me escuchan desde la UCI de un hospital, quizás por mucho tiempo, por cáncer, por pruebas, por operaciones, que te sientan ahora al lado suyo. Abrázalos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tú ahora me escuchas y te quieres suicidar, escúchame ahora bien. El suicidio es lo peor que puedes hacer, porque sabes, si tu vida dices que es un infierno, te espera algo peor en la otra vida, porque existe la vida eterna. Y sabes que ya lo sé, que no crees, que dices, bueno, a mí se me comerán los gusanos, pero es que no es así. Ahí dices que te espera el llorar y crujir de dientes, el infierno, ¿sabes? El infierno es mucho peor porque es un tormento eterno. Aquí si tú le das tu vida a Dios, Él puede librarte de ese tormento. Venga, es tiempo de levantarse en el nombre de Jesús. En directo desde Cataluña para Lleida, Cataluña y Latinoamérica, Matins de Ràdio i Salvació, la emisora cristiana de radio y televisión de las Terras de Lleida. Una idea original de Alex Bier, director y fundador de este ministerio evangelístico radial de radio y televisión para Lleida y toda Cataluña. Jesús, pa de vida. Jesús, aigua viva que treu la set. Catalunya, Jesús t'estima. Catalunya, Jesús és l'únic camí, l'única veritat que et porta cap al Pare, únic mitjancer entre Déu y la humanidad. Hacemos una pausa de 5 minutos y vuelvo con el programa Amor Eterno, no te lo pierdas.